Proyecto El Cruce presenta Una Vuelta a la Plaza, un podcast sobre contingencia local y regional, producido desde la comuna de Graneros, región de O'Higgins. Hola, soy Pablo Rojas y en este podcast me reúno con personalidades de distintas áreas para conversar sobre contingencia y también aprender sobre lo que hacen, lo que sueñan y por supuesto lo que piensan. En este capítulo conversamos sobre la historia y formación de Graneros, la cual Rodrigo plasmó como coautor del libro Historia de Graneros 1542-1935, el cual es una investigación histórica profunda sobre el desarrollo geográfico, social, económico y político de la comuna de Graneros. Quédate a escuchar el capítulo y podrás conocer qué existía antes de convertirse en comuna, algunos mitos y relatos populares, cómo fue creciendo con el paso de los años y también cuáles podrían ser los desafíos y el camino de la comuna hacia el futuro. Rodrigo Michea Cofré es bachiller en ciencias, egresado de ingeniería en administración con mención en finanzas, técnico en administración de empresas y también técnico en administración pública. Además, cuenta con un MBA en administración de empresas, complementando su formación con diversos diplomados realizados en la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Isabel I de España, todos enfocados en proyectos culturales y comunitarios. En la actualidad es director del Museo de Graneros. En Una Vuelta a la Plaza, creemos que para entender un pueblo no basta con mirar solo lo que ocurre hoy, sino que los barrios, las calles y la identidad de una comunidad se construyen con el paso del tiempo también. Por eso conocer la historia de una comuna también nos ayuda a entender mejor su presente. Hoy vamos a conversar con alguien que ha dedicado años a investigar justamente eso, los orígenes y evolución de Graneros. A través del estudio de archivos históricos y documentos muchas veces olvidados, ha buscado reconstruir con rigor la historia local, cuestionando mitos también que se han repetido por décadas. Nos acompaña Rodrigo Michea, investigador de la historia de Graneros y coautor del estudio de Historia de Graneros 1542-1935, un trabajo que invita a mirar nuestra comuna con nuevos ojos. Hoy queremos recorrer junto a él parte de esa historia y descubrir cómo se fue formando Graneros. Bienvenido, Rodrigo Michea. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Pablo, por la invitación. Buena la introducción, ¿eh? Sí, en realidad llevamos harto años. Bueno, contarle un poco, claro, tú hablaste, digamos, coautor. Yo el año 2014, vamos a contar un poquito. Yo hice un curso de lo que era en ese entonces el Servicio Nacional de... Antes no era ministerio, el Departamento de Cultura, era como una... no recuerdo bien cómo se llama, pero era un servicio que tenía con la cultura. Y yo dije, oye, a mí me gustaría escribir un libro, pero dije, pero hay que tener plata para escribir un libro. No sé, en esa época ya era 6.000, 7.000 pesos un libro y pensar, por ejemplo, en 500 libros eran varios millones de pesos que yo no tenía en mis recursos. Entonces hicieron un curso sobre gestión cultural. Lo tomé en la comuna de Codegua, como estaba trabajando en la radio comunitaria de Codegua. Postulé un proyecto el 2014 para hacer la historia, primero la historia de Codegua. No fue mal, pero yo dije, vamos a seguir con esto, darle la primera oportunidad y lo volvimos a postular el 2015 y nos ganamos el proyecto, fue un FNR de cultura. Esta postulación la hicimos junto a Daniel Stewart. Daniel Stewart es norteamericano, nacido en Alaska, fue elder, así conoció nuestro país, se enamoró de una chilena, volvió a Chile, se casó con la chilena, llegó a ser el obispo de su iglesia, pero ahí descubrí yo, en conversaciones que tuvimos, porque me decía, a través de Facebook nos conocimos primero, y me decía, usted sabe mucho de historia, ¿cómo? Y yo no, lo que sabía lo había leído así como por hobby, por leer. Pero sí, nunca había leído la historia de Granero. Escuchaba así gente que comentaba sobre la historia de Granero. Y de hecho, cuando nos propusimos con Daniel hacer la historia primero de Codegua y la de Granero, decidimos no leer nada de lo que estaba escrito. Para no tomarlo ni siquiera como una línea, como una base, nada. No leímos nada de historia de Codegua. Partimos desde cero. O sea, habían varias cosas así que nos llamaban la atención. Que la Quintrala tenía que ir con Granero, que la casa de la Quintrala estaba en la compañía, decíamos, pero ¿cómo va a estar en pie? Decíamos, sobre la casa de la Quintrala, así ya es del siglo XVII, 3 siglos una casa en pie, no nos concordaba. Vamos a entrar al tema de los mitos, que también están en el trabajo de la historia de Graneros 1542-1935, pero antes me gustaría hacer la siguiente pregunta, que es más o menos
se la hacemos a todos los invitados cuando están en nuestro podcast, es si tú eres granerino o llegaste después, cuando grande, a Granero. Nacido en Granero. Nacido, criado. Sí, solo me fui para estudiar. Estuve viviendo algunos años en Santiago cuando estuve estudiando. Pero como muchos de nosotros. Claro, y después volví obviamente acá a Granero y busqué trabajo en Granero, también trabajé en Rancagua. A veces Granero no te da las oportunidades, así que a veces uno trata de buscar lo más cercano, que es Rancagua. ¿Y cuáles fueron tus barrios de niño, por ejemplo? Vieron que tú no lo creas, yo nací en un campamento, tuve una niñez bastante precaria. Venimos de una familia de esfuerzo que hoy día tiene muchos profesionales. Sabemos, digamos, la importancia nosotros de la educación. Yo, de hecho, a mi edad todavía sigo estudiando y probablemente siga estudiando hasta que pueda. Y así digamos, de esa quizá pobreza extrema en la que nacimos, muchos hoy día somos profesionales porque probablemente teníamos, digamos, las ganas y teníamos las capacidades para hacerlo. Yo estudié aquí en el Liceo de Granero. Después me fui a estudiar en un centro de formación técnica a Rancagua. ¿Y dónde quedaba el campamento? Está hoy día donde está... Primero el campamento estuvo ahí donde está la Corvisur 2, atrás. Hoy día hay una población nueva que no me acuerdo cómo se llama. Y después nos trasladamos a la Santa Rosa, que también hoy día está el barrio Santa Rosa. Ya, sí. Y de ahí ya se postularon a los subsidios y ahí empezaron a salir ya casas. Mira, qué interesante, hay una historia de esfuerzo detrás, sobre todo con los campamentos, un tema que el día de hoy está más vigente que nunca. Yo tengo que confesarme de entrada que a mí yo estoy muy entusiasmado, me entusiasma mucho por poder tener esta conversación contigo, porque la historia de Granero es un tema que me encanta. Desde la época del colegio nosotros tuvimos la posibilidad, Malena también, que es nuestra productora, como éramos compañeros, nos tocó leer el libro de la historia de Granero, que era en ese tiempo el señor Faúndez. ¿Me creerías que recién lo leí el año pasado? Sí, ahí como que nace, en mi caso, el gustito por la historia de Granero. Es un libro bien antiguo, en donde el señor Faúndez, que fue el fundador del diario El Esfuerzo en ese tiempo, y intentó también recopilar información para, en ese libro, plasmar la historia, cómo se fue creando el pueblo. O sea, yo noté que en ese libro había mucho lo que se llama historia oral, un 80% probablemente, y un 20% quizás de alguna documentación que entiendo que con la ayuda de un señor Santibáñez de la Corvi Norte juntaron allá en el Archivo Nacional o en la Biblioteca Nacional. Y lo demás, digamos, fue un traspaso oral de generaciones. Así construyó él esa historia de Granero. Nosotros quisimos hacer una historia un poco más académica, con fuentes formales, también de la Biblioteca Nacional y del Archivo Nacional, y nosotros nos fuimos muy atrás, revisamos archivos desde el siglo XVI en adelante. Por eso le pusimos la historia de Granero 1500... Claro, 1542 claro, a 1935. Ahí empezamos, porque de ahí para atrás Granero no existe. Bueno, costó encontrar a Granero, después te voy a contar por qué costó tanto buscar Granero en el Archivo Nacional. Bueno, recordamos que Graneros nació formalmente un 17 de noviembre de 1899. Entonces, la historia de ustedes... parte bien antes, y en algún momento, en algún punto se topa con la fundación de Granero. Pero la otra cosa que nosotros nos llamó la atención es que tú también tienes creaciones aparte de Granero, tienes material en YouTube, por ejemplo, en tus redes, en donde también vas en busca de los picunches, los chiquillanes de la zona. Entonces tu trabajo se centra más en todo el territorio que envuelve nuestra región. Es muy interesante eso también, si nos puedes aportar más en esta conversación algunos datitos sobre eso. Muy bueno para entender el contexto donde nace nuestra comuna. Entiendo que actualmente eres director también del Museo de Granero. Correcto, sí, desde el año 2019. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa experiencia? O sea, ha sido una súper experiencia, porque cuando me dijeron queremos que te hagas cargo de un nuevo museo, me entregaron un museo que era 2 salas vacías, sin ninguna colección. Entonces comenzamos, no teníamos mobiliario, entonces todo fue gestión, empezamos a postular algunos proyectos, a PMI se llama, el Programa de Mejoramiento Integral de un Museo, y para eso tuvimos que inscribirnos como museo en la red de museos de Chile, como sala de exposiciones, no como museo, porque los museos tienen la obligatoriedad de hacer investigación y tienen un depósito. Nosotros no teníamos ni depósito y yo no estaba haciendo investigación propiamente en el trabajo. Y empecé a trabajar primero, digamos, para las exposiciones con lo que uno llama el patrimonio personal. Entonces, con amigos que me facilitaban exposiciones, nos han aportado de forma gratuita. Nosotros a veces solo les cooperamos con un pequeño cóctel de inauguración y un vehículo para ir a buscar sus cosas, ir a dejárselas y cuidárselas, digamos, porque no son propias.
Recordamos a la gente, a los granerinos y granerinas, que el Museo Municipal de Granero está ubicado ahí en la plaza, lo que era el ex de edificio, la ex municipalidad. Ahora son dependencias del municipio y una de esas está. Y hoy día sí somos museo, hoy día sí tenemos depósitos y ya tenemos colecciones y nos han llegado cosas a través de monumentos nacionales. Tenemos, digamos, el rescate que se hizo en la Casa Hawkinson, tenemos un par de rescates que se hicieron en Santiago, de la quinta región. Nos han llegado varias cosas y no todo es museable, sí, pero tenemos varias cosas, digamos, que en nuestro depósito que nos permiten, por ejemplo, poder entregar a alguien que quiere investigar algo de la historia de donde se ubicaban esos puntos, material para estudiarlo. Lo interesante es que también se hacen exposiciones, distintas exposiciones en ese museo. Yo vi, la otra vez me tocó ir a ver una exposición de loza oriental. Me recuerdo, no sé, era internacional la loza y... Esa es mía, esa colección es mía, sí. Ah, yo pensé que era de... No, esa colección es mía, claro, la facilité también, dije yo. Bueno, soy coleccionista, pues uno, realmente cuando a uno le gusta el museo también tiende a ser un poco coleccionista. Tengo varias colecciones y una de esas, digamos, esa de loza internacional. Y es curioso porque empecé a comprarla en la feria. Me di cuenta que eran obras de arte, que eran de diferentes países del mundo y las empecé a coleccionar y hoy día deben ser como 400 piezas y la más cara debe haber costado, no sé, 10 lucas y desde 500 pesos la más barata. No, muy interesante. Bueno, Rodrigo, entremos de lleno a lo que es tu trabajo y la verdad queremos estrujarte porque queremos conocer la historia de Graneros, cómo nuestro pueblo se va formando para entender, como decía en la introducción, lo que somos hoy día. Si nos puedes resumir brevemente, ¿qué es lo que hay en Graneros antes de que sea Graneros? ¿Qué es lo que había en esta zona? Hay un meme que circula mucho en internet que dice, una persona de tercera edad dice, y ve los edificios de una comuna y dice, no, esto antes era todo campo. ¿Será verdad? ¿Graneros era así? ¿Todo campo? Granero era campo. Era un verdadero paraíso con agua, digamos, con ríos y esteros, con aguas, con peces, con pumas que no solo estaban en la cordillera, que bajaban al plano a buscar animales, probablemente llenos de camelios también acá en el plano, igual que en el norte, llama, guanaco, vicuña, y quizás probablemente muchas especies que en 500 años desaparecieron. Pero nosotros sabemos, digamos, de acuerdo a la historia, que todos los animales y los peces que yo te nombro y alguna ave eran parte de la alimentación de nuestros ancestros, de los picunches que habitaron, digamos, acá el centro de Chile, y los chiquillanes, como tú también mencionaste, que ya estaban ubicados más en la cordillera de los Andes, más o menos desde la Estancilla probablemente, o del estero Codehuala, La Lonera, ya hacia la cordillera. ¿Y esos pueblos indígenas eran nómades o estaban ya asentados acá? Los picunches en algún momento dejaron de ser nómades, se instalaron ya en el plano, no crearon grandes comunidades, eran prácticamente comunidades familiares, es decir, estaba probablemente un abuelo con 12, 14 hijos, esos 14 hijos con otros 60 hijos, con su esposa. Entonces probablemente eran comunidades pequeñas de 100, 150 personas y vivían, no sé, a 1 kilómetro o 2 kilómetros de otra agrupación que también seguramente también pueden haber sido familiares, porque estamos hablando, digamos, de más de 500 años hacia atrás. Probablemente eran todos familiares. Y en esta historia también entonces está la relación con el fuerte Pucará, ¿no? Porque de esa época más o menos debe ser, claro, el Cerro Pucará que tenemos en la compañía. Claro, tenemos nosotros información documentada también que a fines del siglo XV es sabido, digamos, que se expandieron los incas hacia el sur del continente, ¿cierto? Y también al norte de Argentina, y llegaron hasta el centro de Chile. Hay varios, digamos, hoy día restos que lo comprueban. Está el Pucará de Chena, tenemos acá también cerca de Angostura, tenemos el de Granero, y el de San Vicente todavía está en disputa, que dicen que hay algunos dicen que pudiese ser una fortaleza inca, otros dicen que la construcción les causa cierta curiosidad, que podría no ser o podría ser mixta entre picunche e inca. Pues sabemos entonces nosotros que más o menos en 1490
llegaron los incas y una de sus obras fue el Pucará de la compañía. Pucará significa fortaleza, no casa, porque gente piensa que es casa, y Pucará significa fortaleza. ¿Y por qué hablamos de una fortaleza? Porque en la cima del Cerro de la Compañía hay una ciudadela, hay unos cierres perimetrales, hay casas, hay una bodega subterránea, en algún momento hay algunos puntos de vigía, entonces por eso se habla de una fortaleza, que tampoco pensamos nosotros que por las dimensiones tampoco debe haber albergado una gran cantidad de personas, probablemente 150 personas, 200 personas. Sabemos también por algunos estudios arqueológicos que se hicieron en los años 90 del siglo pasado que hubo alternancia, hubieron picunches antes de los incas y después de los incas volvió a ser ocupado por los picunches. Sabemos también que un 11 de septiembre, cuando Pedro Valdivia comienza su expansión al sur del país, uno de los primeros agrupaciones, digamos, que estaban en desacuerdo, precisamente lo esperaron ahí en los faldeos y en la cima del Pucará de la Compañía, donde se produce una de las primeras batallas expansivas de la conquista de Pedro Valdivia. Es decir, Pedro Valdivia estuvo en los faldeos del Pucará de la Compañía, enfrentándose ahí con los... a nuestros picunches que son nuestros ancestros. O sea, esta zona nosotros podríamos decir que somos hijos de Picuncha acá en el valle. Sí, y ¿cómo podemos reafirmar nosotros eso? Nos dimos cuenta con Daniel cuando hacíamos los estudios que muchas veces se hicieron bautizos de incas que estaban en las reducciones ahí en los pueblos de indios, que a veces, por ejemplo, a niños picunches se les ponía un apellido español. Entonces, hoy día hay mucha gente de la zona que tiene un apellido español, pero tienen una ascendencia picunche, claramente. Es decir, los apellidos han seguido traspasándose de siglo a siglo. Y en algún momento, entonces, comienza a darse este mestizaje. Exacto. Cuando empiezan a llegar acá los españoles, ¿verdad? Sí, le molesta un poco a la gente mapuche cuando yo hablo del tema, porque ellos hablan de que el mestizaje se produjo después de la llegada de los españoles y la documentación dice que eso es anterior, porque efectivamente tuvimos incas durante medio siglo, ¿cierto? Y es bastante probable que se hayan mezclado con los indígenas locales, entonces ya tenemos mestizaje 50 años antes de la llegada de los españoles. Además, los incas no venían solos, no solo los españoles llegaron con Yanacona, los incas también llegaron con Yanacona, Diaguita. ¿Qué son los Yanacona para que estén escuchando? Son indios, digamos, que prestan servicio a otras etnias, a veces pagados o a veces solamente por ropa y alimentación. Bueno, sabemos que Pedro Valdivia eran solo 120 soldados y eran probablemente más de 2.000 yanaconas. Y el número de incas debe haber sido, a lo mejor quizás bastante. Serían como los mercenarios, digamos, de la época. Los mercenarios de la época. Probablemente también los incas también llegaron 100 y llegaron a lo mejor con 500 o 1.000 yanaconas, que entre ellos habían diaguitas. Es decir, entonces incas se mezclaron con diaguitas, picunches con diaguitas, picunches con incas. Y de hecho hoy día nosotros usamos muchas palabras incas sin saberlo. Por ejemplo. Bueno, cancha e inca. Y mapuche, hay muchísimas palabras que nosotros seguimos usando en nuestro vocabulario. ¿Y en qué momento entonces ya comienza nuestra zona acá a tomar el control ya el pueblo más español? Porque en algún momento ahí la balanza de poder se va moviendo y va quedando como a cargo más de los españoles. ¿Cómo se da ese trance? Mira, cuando Pedro Valdivia gana esa batalla en el Pucará, comienza a formar lo que es el pueblo de indios de Codegua. Y ese pueblo de indios se constituyó con las personas que habitaban en el centro o el valle de Codegua. En ese momento se llama Valle de Codegua. Entonces con habitantes de Mostazal, Graneros y Codegua. Todos ellos fueron, digamos, llevados a la reducción de Codegua. Graneros no aparece en documentos antiguos hasta el siglo XIX. Hasta el 1800 y algo. Claro, entonces ¿cómo tú buscas para atrás Graneros? Y ahí nos dimos cuenta, digamos, los documentos que leímos que a Graneros se le llamaba Rinconada de Codegua. Así se llama. Rinconada de Codegua. Vimos un mapa del 1700 donde la cordillera de la costa se llamaba Cordillera de Merungue, donde el Pan de Azúcar tenía un nombre también indígena, el Pucará también tenía un nombre indígena, y ahí nos dimos cuenta, digamos, efectivamente que se perdieron muchos nombres en el traspaso del tiempo y que hoy día nos recordamos, que están en ese libro que nosotros escribimos con Daniel,
nombres que se usaron probablemente más de lo que nosotros llevamos hoy día como comuna, probablemente los 4 siglos, 5 siglos hacia atrás. ¿Y quién podría haberlos rebautizado? Los mismos españoles. Sí, los mismos españoles. ¿Y los españoles cuando llegan acá, llegan directamente a Granero o todo parte porque hay un documento que dice que parte todo en la compañía, más o menos? Mira, el curato lo hacen en Codegua. Ya. Probablemente se me ocurre que puede haber sido cercano a la compañía, claro, entre la compañía y Codegua. Primero nace el pueblo de indios de Codegua. Ya. Sabemos que fueron llevados todos ellos a la Ligua primero por el abuelo de la Quintrala, y su padre siguió con ellos trabajando en la Ligua, que tenían remolacha, producían azúcar y probablemente tenían otras siembras y otras plantaciones, ¿cierto? Dentro de ese fondo. Además tenían propiedades en Talagante, en varias partes. Y todo esto era una hacienda gigante que producía alimentos, maíz. Los españoles hicieron lo que hicieron en todas partes, pues entregaron a encomienda a soldados que estaban con Pedro Valdivia. Sabemos que una de las primeras haciendas o encomiendas que se da es precisamente la del Cerro Pan de Azúcar. Ahí se instalan los primeros españoles, haciendas gigantes que eran trabajadas por indígenas, casi en esclavitud, porque se les daba solo ropa, techo y comida. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el hito, el momento en donde nuestra comuna empieza a proyectarse como comuna? Porque si era campo, en algún momento algún suceso tuvo que darse para decir, aquí vamos a comenzar a desarrollar más ciudad. Pasamos de todo campestre a un poco más, no sé cómo le llamamos, más urbano. Dentro de los documentos que encontramos con Daniel, nos dimos cuenta que antes de los jesuitas estuvieron los dominicos acá en la zona, que ellos fueron los primeros dueños de la hacienda que hoy día conocemos como la compañía. El gobernador de aquel entonces, a principios del 1600, les regala un terreno no menor, también de grandes dimensiones. A mediados del siglo XVII lo compran los jesuitas a los dominicos, eran dos congregaciones eclesiásticas de la época fuertes. Y después los jesuitas, que tenían bastante mejor manejo de la agricultura que los dominicos, empiezan a tener buenos resultados en su siembra, con los animales, entonces empiezan a disponer de buenos recursos y empiezan a expandir la hacienda y a comprar los terrenos aledaños a los encomenderos, a los españoles, hasta formar la gran hacienda de la compañía, que sabemos que se disolvió, digamos, con la expulsión de los jesuitas ahí en el siglo XVIII, ¿cierto? En el 1767. Teníamos varios tipos de personas viviendo acá en la hacienda. Y la hacienda que está por 3 o 4 años a cargo o en arriendo a través de un colono irlandés, ¿cierto? Y después en la compra, en 1771 ya la compra Mateo de los Zambrano. ¿Cuándo nace Granero? Yo creo que cuando se hace la hijolación, cuando la última nieta de Mateo de los Zambrano fallece, doña Nicolasa, y se hace la hijolación de la hacienda de la compañía en relación a la compañía de Jesús. Por eso siempre quedó también era conocida como Hacienda Rancagua, tuvo esos dos nombres, por esos dos nombres era conocida. Hijolación es como una subdivisión hoy día, como un loteo. Claro. En esa época se llamaba hijolación. Y Granero nace de la hijolación que le tocó a doña Adelaida Correa. Ella fue la mamá de don Rafael Ovalle Correa. Entre ellos dos fundan Granero, yo creo. Doña Adelaida no le interesaba la agricultura, no le gustaba la agricultura. Antes de eso, en esta época, antes de la jubilación, ¿ya existía el molino de la compañía, por ejemplo? Como molino no. Ya, porque los jesuitas entendemos que ellos la trabajaron. Sí, pero no como un molino, en realidad probablemente tendrían un molino con una piedra, digamos, a lo antiguo, ¿cierto? Pero para consumo propio, no sé si un molino, para pan, para hostias probablemente, pero no un molino así industrial. No debe haber sido un incipiente, algo bien más artesanal. De hecho, revisando el inventario cuando se hizo la expropiación de la hacienda por parte del gobierno de Chile en esa época, o en realidad eran españoles, aparece el molino, aparece en el inventario, pero era una estructura de adobe de 2x3, pequeñísima. Entonces hace la jubilación, ya esta zona es comprada por Adelaida, ¿no? Le tocó como herencia, no la compra. Claro,
la herencia de Adelaida, que ella tenía su marido también. Su marido sí era don Rafael Ovalle Besanilla, hijo de un presidente de Chile. Ahí descubrimos también dentro de la documentación que ellos tenían negocios en la Alameda de las Delicias. Y hace poco encontré un plano que es de principios del siglo XX, 1905, y aparece ahí en Estación Central. Tenían casi media cuadra de comercio. Y por eso doña Adelaida no prefirió vender la hacienda. Y ahí cuando nace don Rafael Ovalle le dice, mamá, ¿me puedes vender o dejar parte de la propiedad? Y es así cuando don Rafael le compra 2 propiedades, que es la cuadra donde hoy día está la casa Hawkinson, y la otra propiedad son 4 cuadras que corresponden al plano original o loteo original de donde nace Granero, que tiene como centro, no a lo mejor no es el centro, pero que tiene como eje estructurante la Plaza Vieja. Ya, tú tienes la calle Arica, Antofagasta, Chorrillo, esas calles, esas que eran 4 cuadras que son las originales que en algún momento don Rafael Ovalle loteó. Hay gente que dice que regaló, no regaló, no, todo vendido y hipotecado llegó a crédito las propiedades. Y ahí comienza un incipiente pueblo, una ¿por qué hace el loteo don Rafael Ovalle? Porque empieza con su emprendimiento, con su empresa de la metalurgia, ¿cierto? El fondo desaparece, entonces él decía, la gente se va a ir, o a lo mejor van a querer seguir trabajando en el campo. Su madre sí regaló algunas propiedades a algunos inquilinos que llevaban con ella o con sus padres una vida, que es lo que está en la calle hoy día Guillermo Berrío hasta probablemente la calle Antofagasta, pero seguro está la calle Arica. Eso lo regalaron a los inquilinos que seguramente pensó ella que lo iba a dejar en cierto desamparo, yéndose. Pero la idea es que no se fueran y quedaran trabajando. Pero entonces Rafael Ovalle dijo, yo voy a necesitar gente que trabaje en la metalúrgica, entonces les vendió a sus posibles trabajadores propiedades en ese segundo loteo que le compró a su madre. Claro, una forma de retenerlo. Claro. Para que no se fueran. Y le dio facilidades, o sea, les dio a crédito hipotecario de esa época la posibilidad de adquirir esos terrenos. Entonces esta era una zona que, claro, iba hacia la metalúrgica. Poco de eso ahí queda. Uh-huh. Pero ahí hay una historia también que reflejan en la investigación que es interesante cuando se va desarrollando la metalúrgica, es la llegada del tren, porque también creemos nosotros que es un hito muy importante, por lo mismo está en el centro de la comuna. Algo tiene que decir que el tren pase por el medio. O sea, yo creo que una de las razones del nacimiento de Granero también en la estación, o sea, en la línea férrea. Recordamos que esta se inauguró en 1859 y la estación estaba en callejones, en un sector que se llamaba el campamento. En algún momento alguien me dijo, no, si el campamento no estaba ahí, estaba más arriba, ahí en la calle Estadio. Y después yo me di cuenta que ambos teníamos la razón, que era un campamento, porque se iba desplazando. De hecho, yo encontré fotografías de cuando venían avanzando ahí en el Águila Sur, ahí en el sector de Angostura, que son de 1858. Un año o 2 años antes de que se inaugurara la estación acá en Granero. Entonces ahí me di cuenta yo que se iban avanzando, cada ciertos kilómetros el campamento se iba desplazando, pero iban avanzando en la construcción de la línea férrea que tenía como fin llegar a Rancagua. ¿Y venía desde dónde? De Santiago, de la estación central. En 1859 ahí se inaugura la estación de Rancagua, pero la de Granero no tenía estación, sí tenía un paradero ahí en el sector de Callejones. Al año siguiente, en 1860, ya se construye esa estación de 2 pisos con un primer piso sólido y un segundo piso de madera, ¿cierto? Y ahí nació una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo le ponemos a la estación? Y de ahí viene el nombre de la comuna. Entonces Ferrocarril dice, ¿y cómo le vamos a poner a la estación? Porque si la estación hubiese estado en Callejones, probablemente hoy día nos llamaríamos comuna de Callejones, ¿cierto? Claro. Pero la estación fue construida en una hijuela que era de doña Isabel Correa, hermana de doña Adelaida, que era dueña de la hacienda de Callejones, y ese terreno se llamaba Hijuela 1 o Hijuela Los Graneros. Entonces Ferrocarril le pone a la estación Los Graneros. ¿Y se llamaba Los Graneros por qué? ¿La presencia de graneros, me imagino? Habían silos, no graneros. Ya. Habían silos de forraje porque esto era un sector ganadero. Bueno, y de ahí nace la Nestlé también nace por el tema de la ganadería fuerte que había acá
en este sector de Granero. De hecho, cuando la empresa esta inglesa que está antes de Nestlé, que la Weber Scott, compra el terreno, lo compra con bodegas, con los silos, con casa patronal, con todo, llegar y empezar el trabajo. Bueno, antes que Weber Scott compra el terreno, don Salvador Gutiérrez, era un santiaguino que también era agricultor y decidió también trabajar el tema de la lechería. Entonces, esto era el sector no de multiplicación, más que nada eran de lechería, todo el sector, digamos, desde Callejones hasta más allá de lo que hoy día, quizás hasta la calle Estadio, probablemente era zona ganadera. Sabemos también que hoy día en el fondo Toruno se llama Los Torunos porque había un criadero de toros, habían toros fina sangre. También sabemos que en Callejones hubo un criadero de caballos también fina sangre, que era propiedad del señor Irarrázaval, el marido de doña Isabel Correa. Y en el libro hay una historia que está asociada, yo la rescato porque me llamó la atención, que el hecho de que pase el tren por acá no es tan azar. Digamos, hay personas que estuvieron detrás en ese momento, hicieron una gestión, lograron también ponerse de acuerdo con los dueños de los campos por donde venía la línea, porque todos, me imagino que todos tenían que estar de acuerdo en ese momento, que esa línea fraccionara todos sus campos. Si bien hay unos socios que crean Ferrocarriles del Sur en ese entonces, los recursos necesarios para llegar con el tren arrancado eran millonarios. O sea, entonces ellos decidieron que por donde pasara el tren, pedirle a los dueños ser socios. O sea, con la entrega de los terrenos, se hacían socios de la empresa. Es decir, doña Nicolasa, la mamá de doña Adelaida en ese entonces, fue socia junto a su marido de Ferrocarriles. Y hay unos contratos ahí donde les piden que por favor mantengan cerrados para que no crucen animales y que hagan mantención de estos cercos. Y de hecho, digamos, hay unas anualidades, se les paga por ese servicio y seguramente, digamos, por el transporte de pasajeros, es probable que esas acciones en algún momento también se transformaran en las utilidades de esa capital tendrían que entregarla a los socios de la empresa. Fundamental entonces la llegada del tren acá, cómo se va forjando la comuna, y con el tren también llegan las primeras empresas de graneros. Bueno, o servicios más que nada, que tenemos lo que es el Banco Estado, que antes no era el Banco Estado, por ejemplo. En 1910 se hace otro leteo, producto de la muerte de doña Isabel, su marido, don señor Irarrázaval, decide vender parte de la propiedad norte, y vende 100 hectáreas. Y esas hectáreas parten en lo que hoy día es Santa Ana, ¿cierto? Camino vecinal Santa Ana se llama ahora, hasta la calle Estadio. Y desde la H10 hasta la línea férrea, ahí tú tienes las 100 hectáreas, y es uno de los primeros compradores, es don Salvador Gutiérrez, quien compra 10 de esas 100 hectáreas, y las otras 90 hectáreas las compra lo que hoy día es el Banco Estado, que en esa época se llamaba Caja Nacional de Crédito Hipotecario. ¿Y por qué deciden comprar esta terreno ganadero? Porque nosotros nos dimos cuenta que acá tenía muy buenos negocios en el sector, con los dos hermanos, digamos, descendientes de Mateo de Todo Zambrano, con sus nietos o bisnietos ya. Había muchos negocios. En el mismo caso del loteo de don Rafael Ovalle también lo hace a través de esa Caja Nacional de Crédito Hipotecario. A través de esa caja se hacen los contratos para la compra de los terrenos. Entonces ellos deciden poner una sucursal donde hoy día está frente a la plaza. No como banco, el banco es de mediados del siglo XX. Ahí cambia de nombre, a Banco Estado. Y deciden hacer alguna casa que construyeron entre 1910 y 1930, que hoy día es un casco patrimonial que rodea la plaza de armas de Granero. Le decimos plaza de armas nosotros, pero no tiene características de plaza de armas, pero es nuestra plaza central. Claro. Así lo hemos conocido, como que le llamamos a todas las plazas principales de las comunas, sí, plazas de armas. Y la influencia, por otro lado, la influencia de la mina El Teniente con nuestra comuna, porque también en el libro del señor Faunde, que yo le comentaba al principio, sí, habla un poquito de que nuestro pueblo también tiene influencia, incluso, yo no sé si será mito o verdad, como que se intentó acá crear el paso hacia la mina El Teniente, que iba a ser por el Granero y no por Coya como está actualmente. Yo no sé si eso será así. Mira, hoy día nosotros tenemos este monumento nacional que se llama Casa Hawkinson, que no debiese llamarse así. No, ¿por qué? Porque ahí estamos, digamos, destapando un mito, porque cuando don Rafael Ovalle se hace socio con don con don Gilbert Hawkinson, la casa ya estaba construida.
y ellos se hacen socios en 1888 y la casa ya estaba construida, al menos un piso. Por ahí encontramos un documento que en 1901 se pide solicitud para construir el segundo piso. Por eso nosotros nos pudimos dar cuenta que hay diferencia, digamos, en la construcción. El primer piso era sólido, era de ladrillo, y el segundo piso era con tabiquería de madera y adobe. Originalmente entonces la casa Hawkinson era de un solo piso y la construyó don Rafael Ovalle como oficina de su metalúrgica. Por ahí también hay rumores de que él se la regaló a Hawkinson porque se casó con su nieta, ¿no? Y él se casó muchos años después. Su nieta, cuando don Rafael Ovalle se hace socio con don Gabriel Hawkinson, tiene 8 años. O sea, es muy difícil que se hayan casado. Claro. Entonces, pero sí se casan 10 años después, cuando ella cumple mayoría de edad, y don Gabriel Hawkinson ya tenía 32 años. Era difícil. En esa época era más común, digamos, esas diferencias de edad en los matrimonios. La casa Hawkinson, hicimos el estudio de título, nunca perteneció a don Gabriel Hawkinson. Y en ese estudio de título nos dimos cuenta que dónde vivía Gabriel Hawkinson realmente, dónde vivió. Vivió donde hoy día se encuentra el cuerpo bombero. ¿Y por qué vivía ahí? Porque él llega junto a su padre, a George Hawkinson, cuando tiene 14 años, y llega como jardinero de la familia Ovalle Correa ahí a su casona o mansión que tenían, hoy día no está ubicado en el municipio, ¿cierto? Ya se había construido un jardín gigantesco ahí, digamos, que tenía una pequeña laguna, tenía hasta gamos, los mismos gamos que hoy día ya habían, no es nuevo que tengamos gamos en ese sector, tuvimos nosotros gamos en graneros en el siglo XIX. O sea, ¿qué son los gamos? Los ciervos que hoy día tenemos ahí en los jardines de la municipalidad. Ah, ya. Mira, hay una conexión entonces con la historia de los ciervos, ciervos en granero. Sí, también tuvimos ciervos ahí en el Parque Callejones. Entonces, don Rafael Ovalle comienza su emprendimiento, digamos, metalúrgico con 2 hermanos, que son los hermanos Mangeldorf, que también eran colonos alemanes, y en algún momento decide romper esa relación y comienza una sociedad con este joven que conoce de niño, porque era hijo del paisajista o jardinero de la familia, y vivía en ese terreno donde ya está el cuerpo de bomberos. Y en algún momento Ovalle le vende la propiedad, digamos, a su socio. Suponemos que está en mejor estado, que hay de lo que se ven en algunas fotografías que tenemos, que hay una casa de adobe en muy mal estado. Tanto don Rafael Ovalle como don Gabriel Hawkinson estudian ingeniería en la Universidad de Chile. ¿Y la metalúrgica no resurgió? ¿No pudo desarrollarse tanto? Resurgió la metalúrgica y se hicieron grandes hitos. O sea, acá se armó el primer automóvil, que es el verídico, se armó un motor para una lancha, se hicieron locomotoras, se hicieron carros, se hizo hasta una cortadora de maderas. Y en algún momento deciden trasladarse, digamos, buscando... Rancagua empezó a crecer, entonces ellos también quisieron crecer como empresa y se trasladaron a Rancagua y vendieron la propiedad en algún minuto. Y ahí es cuando su mamá recompra la propiedad. Y ella era heredera de unas propiedades que estaban en la precordillera o cordillera también, y que era la mina del Teniente. Es decir, cuando se vende la mina del Teniente a don William Braden, su madre también recibe un parte de esa herencia. Y se me ocurre que don William Braden andaba buscando algún punto de donde instalar sus oficinas para comenzar, digamos, la extracción en el mineral. Y es probable que él haya ofrecido, digamos, la casa Hawkinson, que en ese momento está desocupada. También la mitología dice que don William Braden compró la casa, no la compró nunca. No, nunca. No. Yo me acabo de enterar de eso. Nunca la compró, pero sí vivió 1 año y medio en esa casa, ahí en la casa Hawkinson, más o menos 1 año y medio. Es verdad que les tocó un terremoto, por ahí estuve viendo yo si concordaba las fechas, y efectivamente en 1906 hay un terremoto grado 8 ahí en Valparaíso que debe haber sentido bastante fuerte acá también. Por eso su señora, doña Mary Kimball, habla por ahí en unas cartas ahí de que no estaba acostumbrada ya a ellos y llegan con su hijo ya de 11 años ahí también, que a futuro fue embajador de Estados Unidos acá en Chile, ahí, ¿no? Un hijo de don William Braden. Ha sido todo muy interesante, Rodrigo. Graneros tiene mucha historia que probablemente no conocemos. Hay harto mito también, como lo ha ido explicitando en este momento. Pero me gustaría hacerte una pregunta ya en base a tu experiencia en este trabajo de investigación. ¿Qué consideras tú que es una historia
que todos debiésemos conocer. Hay algo que granerinos o granerinas que vivimos acá no deberíamos saltarnos, digamos, para poder entender el presente, digo yo. Yo creo que si bien se reconoce hoy día a don Rafael Ovalle como fundador de la comuna, no se le ha destacado, digamos, su calidad total. O sea, y a nivel país debería ser reconocido, no solo por Graneros, porque él, digamos, cuando se hizo en 1894, si no me equivoco, una feria en Santiago, vinieron gente europea, vino gente de Estados Unidos, y él ganó, en 2 líneas ganó un concurso, porque se premiaba, digamos, ahí la innovación, y él gana con 2 cosas, que una es la máquina esta para cortar madera, en esa época, y después con el tema, digamos, de hacer una pequeña batería, que en algún momento después ocupaba las bicicletas, que era con... ¿Cómo se llama esto que le daba luz a la bicicleta antes? ¿Un dínamo era? Un dínamo. Sí. Ellos presentan un dínamo también, que era, pero a modo de batería, un verdadero motor. También tenemos que él armó el primer automóvil en Sudamérica, o sea, no deja de ser importante. Don Rafael Ovalle fue héroe en la Guerra del Pacífico. Él era hijo de personas, digamos, de la aristocracia chilena, un abuelo presidente, tíos diputados, tíos senadores. Era de una familia, digamos, acomodada, y va a la guerra. Podía no haber ido a la guerra, porque cuando uno va a la guerra sabe que puede morir, ¿cierto? Y él decide ir a la guerra. No estuvo un gran tiempo porque herido en su brazo izquierdo, alcanzó a estar como 1 año y medio, pero sí estuvo en 2 o 3 de las grandes batallas que se desarrollan durante la Guerra del Pacífico, y quizás podría haber vuelto a Santiago a seguir con los negocios, y algo le encantó al de Granero, que vuelve a Granero, vuelve a levantar su metalúrgica, y esa metalurgia construye las primeras locomotoras que van de Santiago a Valparaíso, las primeras locomotoras que se ocuparon en Mineral Teniente. Eso, ahí te voy a preguntar, entonces, ahí está el nexo de Graneros con la mina, claro, que a raíz de esta metalúrgica que empezaron a hacer a fabricar partes para rieles y para todo esto que se utilizaba en la mina. ¿Está relacionado también con los carros de sangre que le llamaban, que pasaban de Granero hacia la compañía, o eso no...? No, es parte de la historia. Los carros de sangre tienen relación, digamos, cuando se hace la hijuelación. La hijuela número 12, porque quedan 11 hijos sobrevivientes, fue la del molino. Y el molino de la compañía se remata. Lo compra un descendiente español, y él empieza con la industrialización del molino de la compañía. Él le hace algunos arreglos. El señor Velasco, si no me equivoco, José María Velasco, él empieza con la industrialización. Lamentablemente él fallece a los pocos años, producto de peste, de una de las pandemias que azotó en esa época Chile, y su señora lo vende a otro descendiente de español. Contrata una empresa alemana que trae cernedores, que trae empieza a tener movimiento no humano en la máquina, porque el molino empieza, digamos, a tener de capacho, empieza a trabajar de arriba hacia abajo, digamos, con la producción de harina en varios tipos. ¿Y esto en qué año estamos hablando más o menos? Fines del siglo XX, principios fines del siglo XIX, principios del siglo XX. 1890 más o menos. Claro. Próximo a la fundación de Granero. Granero ya existía, Granero ya era villa de 1885. Pero Granero empieza a volarse con la llegada de la estación, y en 1885 Granero ya ha declarado villa. Villa. En 1885. Es comuna en 1899 es declarado. Claro, ya. Comuna, no, municipio en realidad. La municipalidad aparte en sí, 1899. Y antes ya era villa desde 1885. Entonces en algún momento este nuevo dueño dice... empieza a ver la utilidad de que la estación esté tan cerca, a un par de kilómetros. Entonces le compra a doña Isabel, que todavía no había fallecido, le hace una permuta. Le dice, mire, yo le doy 10 hectáreas de mi fondo, que en esa época era 50, y que ya había comprado otros terrenos que a lo mejor iba como en 100, y le dice, le doy 10 hectáreas si usted me da una franja desde Graneros hasta mi molino de 8 metros de ancho. Y que yo quiero poner, y él dice, yo quiero poner un ramal. Y efectivamente ella acepta y hacen la permuta y hacen un ramal desde la estación de Granero hasta el interior del molino. ¿Y el molino es como la estructura que conocemos ahora? ¿Esa grande? La más antigua. Yeah. El molino hoy día tiene claramente 3 estructuras, digamos, que se pueden observar, que es una muy antigua, que es solo adobe. Después tú puedes ver madera con adobe, y la última ya tiene ladrillo. Y esa es la que está hacia la calle, claro, hacia la avenida de la Esa compañía. Es la más nueva, de ladrillo, que es de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces se construye este ramal
Y este señor también se le ocurre una cosa, al lado de una botica que había acá en el cruce de Granero, ponen una panadería. Antes, al lado ahí, justo en la esquina, había una panadería que era de harinas producidas por el mismo molino de la compañía. Ese fue como quizás la primera panadería y el primer botica que tuvo Granero, ya estamos hablando de quizás 1905. ¿Y por qué se llamaban carros de sangre? ¿Hay algo? Sí, carros de sangre porque eran tirados por animales. Ah, ya. Yo me imagino que como eran el esfuerzo del animal, probablemente se hacían heridas, entonces el carro iba dejando gotas de sangre a su... Y debe haber sido lento, porque los carros, un carro debe haber sido igual muy pesado, independiente de que haya tenido esas ruedas metálicas, debe haber sido pesado. Y de acuerdo a algunas entrevistas que hemos hecho en algún minuto, no solo para trasladar materiales eran ocupados esos carros de sangre. Por ejemplo, vecinos de la compañía que venían a comprar a Granero iban y venían en esos carros de sangre. Rodrigo, para ti, bueno, yo más o menos creo conocer la respuesta según lo que nos has comentado, pero ¿cuál es el personaje más importante de nuestra comuna? Sin duda, don Rafael Lovalle, fundador de la comuna, un emprendedor, un héroe de la guerra del Pacífico. Si yo pudiese, yo le cambiaría el nombre al parque comunal, que hoy día se llama Alberto Hurtado, sin desmerecer, digamos, la calidad probablemente de la persona, pero yo le pondría Parque Rafael Lovalle. Y de hecho era parte de su propiedad. Quizá hay que conocer un poco más de... Hay que conocer un poco más. ¿Y hay otro personaje también que te haya llamado la atención, su influencia o las cosas que hizo? Quizás no es tan importante como Rafael Lovalle, pero también es una persona... Yo creo que don Rafael Lovalle sin Gilbert Hawkinson tampoco hubiese sido lo que fue. Era muy inteligente don Gilbert Hawkinson, ingeniero de profesión, y fue, digamos, una sociedad bastante fructífera en el sentido de que lograron innovar y crear cosas. Por ejemplo, en el caso de las locomotoras no nacían de cero. En algún momento yo pude leer que ellos tuvieron un contrato con otra persona que ganó la licitación de la empresa del Estado y les entregaron la fabricación y las partes eran compradas todas en Estados Unidos. Finalmente ellos tenían solo que armar. Incluso hoy día se me ocurre que armar una locomotora no debe ser fácil. Y en algún momento, en el mejor momento de la metalúrgica, yo asumo que debe haber tenido fácilmente más de 100 trabajadores. Y recordar que la metalúrgica no es hoy día, no era solo la casa Hawkinson, era toda la cuadra que está por Avenida Compañía hasta la calle Arturo Prat y por atrás por la calle Arica y por la calle O'Higgins. O sea, era bastante más grande que lo que hoy día conocemos. Aquí te quiero hacer una pregunta respecto a una calle, un nombre muy conocido también para nosotros, que es Salvador Gutiérrez. ¿Quién fue Salvador Gutiérrez? Salvador Gutiérrez fue un agricultor nacido en Santiago. Y hay una anécdota, y un día en algún minuto se me ocurrió ir al cementerio general. Y todos los nombres que aparecen ahí en el libro los pude ubicar ahí en el cementerio general. Pude ver la tumba de don Salvador Gutiérrez y conocer parte de su historia. Ahí pude darme cuenta que era de Santiago, que vivía en el sector oriente de Santiago, que tenía no solo esta propiedad, que tenía otras propiedades más en Santiago. Nunca se casó, falleció alrededor de los 40 años, no tuvo hijos. Cuando compró esas 10 hectáreas, él partió con el emprendimiento de enlatar leche condensada. Falleció increíblemente por una infección urinaria. De eso falleció, algo que hoy día es algo como tan simple que tomarte a lo mejor un antibiótico. En esa época era más difícil controlar. Claro, él falleció de una infección urinaria y eso le produjo una septicemia y de eso falleció 39 años, todavía no cumplía los 40 años. Y cuando él falleció en 1913, o sea, falleció 3 años después del emprendimiento, tuvo pocos años en su emprendimiento aquí en esta esquina ahí donde hoy día está Nestlé. Y el comprador de parte de esa propiedad fue el hijo de la sociedad Wiley Scott, de estos ingleses que tenían empresas en Santiago y en Valparaíso. Y la otra parte ellos hacen otra insulación que hoy día no se conoce así, pero cuando uno lee la insulación del sector que está entre la Avenida La Compañía hasta la calle Concepción se llamaba Población Salvador Gutiérrez. Así nació ese loteo. Wiley Scott siguió con el emprendimiento, con la empresa de Salvador Gutiérrez, enlatado de leche condensada. También después trabajaron manjar. Y entrevisté gente que llegaba, gente de Codegua, del Carmen, todos los días a primera hora a dejar leche acá, primero a don Salvador Gutiérrez, después a Wiley Scott y después a
a Chibrodal, que se llamó en un principio, ¿cierto? O Zona Alegre antes que Chibrodal también se llamó, que era la Sociedad Nacional Lechera. Y ahí nace, la metalúrgica ya no estaba, po. Claro. Entonces los ganaderos se quedaron sin fuentes laborales y esta empresa, digamos, de lechería se transformó en una nueva fuente de trabajo. Bueno, después vendría algunos años después la Fiat, que también en algún momento escribí sobre la Fiat hace unos años atrás. Son cosas que pudiesen haber pasado o no haber pasado, po. Probablemente sus hijos, sus nietos estarían hoy día con otra empresa que quizás no se llamaría Sabor Gutiérrez, tendría algún otro nombre de Claro otra que sí, lechera. Mire, y ahí uno va entendiendo cómo van surgiendo estas empresas. Claro. Y cómo se va ordenando el pueblo también en torno a la producción, a las fuentes laborales. Rodrigo, y ya si nos paramos hoy en Granero y miramos el pueblo desde arriba, conoce muy bien al detalle la historia de nuestro pueblo y cómo se ha ido desarrollando. ¿Cómo consideras tú que nos estamos proyectando hacia el futuro? O sea, la historia generalmente dice, hay que conocerla para no cometer los mismos errores. Entonces, según tu ideario, ¿hacia dónde nosotros debiésemos desarrollarnos? Hace poco, o sea, no voy a entrar en hablar de política, porque hace tiempo que ya no hablo de política, porque que se crean muchos anticuerpos. A veces cuando uno habla de política, a veces la gente hoy día está muy polarizada, no son capaces de entender que podemos tener diferentes puntos de vista. Yo creo que hoy día el presupuesto que nacional, que le entrega recursos a las municipalidades, tiene un déficit tremendo, porque te entregan recursos en relación a la cantidad de habitantes. Granero en los últimos años que ha tenido presupuestos cercanos a los 10.000 millones de pesos, pero hoy día estamos llegando casi a los 40.000 personas, ¿cierto? Entonces, si tú haces el cálculo, generalmente tienes como 40.000 pesos per cápita. Y Vitacura, Las Condas tienen sobre 1 millón de pesos, digamos, de presupuesto municipal para per cápita. Entonces, Granero hoy día, la gente, yo entiendo, digamos, que la gente pida, pero nosotros somos un pueblo pobre, tenemos una municipalidad pobre donde tenemos necesidades múltiples y recursos escasos. A veces, nosotros tenemos un presupuesto per cápita más bajo que Godegua, muchísimo más bajo que Mostazal, más bajo que Rancagua, más bajo que Machalí. Probablemente nosotros estamos dentro de tenemos 33 comunas en la región y probablemente Granero de estar dentro de las 10 más pobres de la región. Duele decirlo, pero hay gente que hace comentarios sin darse cuenta de eso. Somos una comuna pobre. Yo creo que con cultura, en Granero cuesta mucho trabajar en cultura porque disponemos de muy pocos recursos. En Granero se gasta más del 50% de esos recursos en honorarios a sus trabajadores, ¿ya? Y se gasta un 10% en servicios de aseo, se gasta otro 15% en alumbrado público y queda muy pocos recursos, digamos, para poder hacer algún tipo de inversión. Hoy día tenemos la Casa Hawkinson parada, digamos, hace más de 10 años que no se ha podido reconstruir porque como municipalidad no se cuentan con los recursos necesarios para la reconstrucción. De acuerdo a los últimos cálculos que se han hecho, la restauración de la Casa Hawkinson debiese estar bordeando los 4.000 millones de pesos de esos recursos. O sea, dependemos de recursos del gobierno central. Claro, del gobierno central, a través del gobierno regional o quizás a través de la Subdere. Pero también nosotros tenemos hoy día serias dificultades en infraestructura vial. Tenemos pasajes que hoy día son casi ya tan deshechos. Estamos llenos de lo que se llama, digamos, eventos, digamos, en las calles, y no se ha hecho, digamos, mejoramiento. O sea, se han hecho algunos, sí, pero también es millonaria la restauración de las calles de Granero, y las últimas se hicieron durante el gobierno militar, o sea, son de los años 80. Hay calles que hoy día tienen 50 años. En 50 años hemos tenido 2 o 3 grandes terremotos, ¿cierto?, que te destruyen toda tu infraestructura vial. Y a veces no son terremotos, también son grandes sismos, grado 6, que también son capaces, digamos, de partir una losa. Y hoy día a veces los usuarios también de vehículos dicen, ¿por qué no lo arreglan?
y es porque los recursos no dan. Hoy día, y eso yo creo que tiene que hacerse una reforma en algún minuto, porque si bien hoy día, digamos, te dejan a ti la posibilidad de postular a fondos concursables a través de los FRIT, de los FNDR y otros recursos que pudiese entregar el gobierno regional o la Subdere, el Estado no se está haciendo cargo, digamos, yo hablo de Estado, no de municipio. El Estado no se está haciendo cargo hoy día de esas mantenciones, sabiendo que parte importante de los recursos hoy día del Servio están destinados a construcción y reconstrucción de las casas. Y para una persona, digamos, que gana el sueldo mínimo, es difícil llegar a eso. ¿Y qué significa? Significa que te tengas que endeudar 15, 20, 25 o 30 años. Hay que tener cuero chancho para ser alcalde aquí en la comuna, porque los recursos necesarios no alcanzan a cubrir las necesidades, incluso básicas. Históricamente, o sea, centrándonos en la historia, que es mi función, Graneros sigue siendo una comuna dependiente del agro. Tenemos en lo que es Graneros muy pocas empresas industriales, Nestlé y otras empresas, digamos, que no cuentan con una gran dotación de trabajadores, ¿cierto? Seguimos siendo, digamos, una comuna que sigue dependiendo de lo estacional, ¿cierto? Y cada vez más chico el campo también. Y cada vez más chico el campo. Y a eso, si tú lo sumas, por ejemplo, la tremenda migración que hemos tenido, nosotros tenemos estimaciones que nos cuenta hoy día con 5.000 migrantes, no 990 y algo, que dice el último censo, que es del 2020 y algo, ¿cierto? Esos 5.000 migrantes, me apostaría yo que el 95% trabaja en labores agrícolas, ¿cierto? Entonces las personas, los dueños de fondos, los dueños de packing, tienen una demanda excesiva de mano de obra. ¿Y qué significa? Que paguen poco, po. Entonces hoy día lo que paga el agro es un sueldo muy bajo. Hay mucha gente que trabaja en el verano y guarda recursos para pasar el invierno, porque el invierno baja mucho el trabajo. Baja mucho el trabajo. Y considerando los pocos recursos que tenemos en la comuna, ¿qué debiésemos nosotros hacer? Me refiero a todos los granerinos y a todas las organizaciones también que existen en Granero. ¿Qué acciones debiésemos hacer para aportar a la identidad comunal, a la cultura, en este caso también, para ir preservando estas historias que tú nos cuentas y preservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y que no muera estas interesantes historias como el Rafael Ovalle, Salvador Gutiérrez? Hoy día he ido a varios seminarios y hoy día el turismo es la tercera fuente de ingreso a la región, y a nivel nacional anda por ahí, tercero o cuarto también. O sea, que en algún momento estaba octava, novena, décima, hoy día ha ido subiendo, porque tenemos un país precioso, ¿cierto? Yo creo que ahí está la apuesta también de Graneros. Si bien nosotros, digamos, hoy día no tenemos playa, digamos, por la ubicación del centro, no tenemos como Mostazal, Estero, no tenemos montaña, sí tenemos patrimonio. Entonces tenemos que crear relatos. Está el molino, está la casa Hawkinson, está el turismo rural. Yo creo que tenemos que enfocarnos hacia el turismo patrimonial. Tenemos que darle una vuelta y ocupar ese valor patrimonial, porque tuvimos grandes personajes. O sea, estuvo Mateo de Todo Zambrano acá, que fue el primer, digamos, presidente de la Junta de Gobierno. Tenemos la iglesia, tenemos el Pucará. Tenemos historias que contar. Tenemos relatos que contar. Sí, yo creo que ahí tenemos que las futuras o las actuales autoridades tienen que enfocarse probablemente en eso. Y yo siempre he dicho, si el molino es una infraestructura vieja, fea, ¿y dónde está lo bonito del molino? El relato, po. En el relato, si crear, digamos, monitores, crear personas, digamos. Tenemos un libro de Graneros que con Daniel está cedido de forma gratuita, que hoy día está a libre disposición para bajarlo de internet, y está ahí disponible para que usen esa información. Sí, ahí lo encontré yo en internet de manera gratuita. Historia de Graneros, 1542-1935. Sí, nosotros cuando editamos el libro, no recuerdo si fueron 300 o 500 ejemplares, pero se hizo nada, pues. Rodrigo, y lo que acabas de decir, las últimas frases que dices son potentísimas. Encuentro yo cuando menciona, dice, esto es lo que hay, la infraestructura ya está vieja, ya está, pero el relato es lo que le da el valor. El relato es lo que le da el valor. Lo mismo uno podría extrapolarlo al Pucará. Si uno va, yo hace años, fui cuando se podía subir, y uno ve, claro,
es unas filas de piedras muy poquitas, algún rayadas lamentablemente, pero si uno lo mira como arquitectura no es mucho, pero en el relato está la potencia. ¿Qué va a pasar con ese, si tienes más información, con el Pucará? ¿Va a ser patrimonio de quién? En lo personal yo he subido, no sé si cientos de veces, pero he subido muchísimas veces. Al Pucará he hecho harta visita guiada. Claro, y la gente que no conoce se pasa de largo, po. Y cuando tú relatas y cuentas lo que hay ahí, que hay una ciudadela, que están los cierres experimentales, porque la gente va y ve piedras. ¿Qué son esas piedras? Entonces uno tiene que contar, ¿cierto? Y fue precisamente yo, a través del municipio, hace algunos años atrás, el 2020, si no me equivoco, y me subo a un colectivo y hubo un pasajero que dice, parece que están haciendo trabajo allá en el cerro de la compañía, porque parece que van a parar una antena. Sabía yo que eso era irregular y que estaba incumpliendo toda la legislación. Y llego corriendo al alcalde a decir, alcalde, está pasando esto. Me dijo, pero averigüemos, pues, vayan, pues, me dijo. Efectivamente había una empresa, había camionetas arriba, estaban subiendo cemento, fierro. Bajamos, hicimos una carta, hicimos la denuncia en la Dirección Regional de Monumentos Nacionales acá. Pasaron 2 días que no pasaba nada. El alcalde, como tenía más contacto en ese entonces directo con el Ministerio de Cultura, tuvo la posibilidad de hablar directamente con la Ministerio de Cultura, y al otro día llegó la PDI, llegó la directora y separaron la obra a 2 días de que nos dimos cuenta de que el Pucará estaba siendo intervenido. Se iba a parar una antena gigantesca. Que está ahora, está en la actualidad, hay una antena. O sea, iban a parar una segunda antena. Una tercera antena. Ya. Había una segunda antena que no aparecía en los registros de nadie, y esa hoy día no existe. Vieron el tema de esta tercera antena y probablemente no quisieron estar inmiscuidos en ese tema judicial, y la tercera antena, claro, separaron la obra, pero ya llevaban, estaban haciendo los cimientos, que tenía como 2,5 metros de profundidad y 5 de largo. Y recordar que el Pucará, por solo hecho de la ley, es sitio arqueológico. Entonces, removiste material de un sitio arqueológico sin un estudio arqueológico, ¿me entiendes? ¿No? O sea, es un daño al estudio, al patrimonio. Además, ya en la primera antena se habían botado parte de los cierres perimetrales. En esta tercera antena se ensanchó el camino y también se botó parte de cierres perimetrales en la subida y en la parte alta del cerro. Se demandó al dueño, que resultó ser una sociedad. La sociedad es presidida por el conservador de Santiago, el funcionario público mejor remunerado de Chile. Él debe tener una remuneración que debe bordear los 100 millones de pesos mensuales. Gana 10 veces más que el presidente, el conservador de Santiago. Conservador de bienes de raíces. Sí. Y tú te preguntas, ¿él no sabía la ley? ¿No sabía lo que estaba haciendo? Él no pensó en el patrimonio, él pensó solo en lo que iba a recibir, pues, o sea, y él dijo, no, yo les dono la cima, pero no nos sirve la cima si el sitio arqueológico parte desde la base, pues. Pero hoy día hay un juicio en el segundo Tribunal Medioambiental en Santiago, que está desde el año 2021, ya lleva 5 años, donde hay varias personas que, interesadas, en quedarse y con el terreno. Entre ellos, está la Universidad Católica. Curiosamente, el presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, decano de la Universidad Católica, a nosotros también nos llamó mucho la curiosidad en su momento, porque él era juez y parte, pues. Después se hizo parte la Universidad O'Higgins, y nosotros siempre hemos creído que eso es identidad local. ¿Y el municipio no tiene un reclamo al respecto? Es tercero en la demanda. También está ahí, pero no. Pero los alcaldes han sido realistas. O sea, si lo vas a querer promoverlo también, ¿no? O sea, si te quieres hacer cargo, tienes que presentar un plan de manejo, po. Y el plan de manejo hoy día el municipio no tiene los recursos para hacerse cargo. Pero ¿qué nos queda? Hacernos parte o firmar eventualmente algún comodato o alguna concesión, alguna sociedad con quien se haga cargo. Vamos a tener que en algún momento ir a conversar con ellos, pues. O sea, somos locales, es nuestra identidad, permítanos ser parte. Participar de alguna forma. Claro. Sí, pero interesante. Rodrigo, te agradecemos mucho esta conversación, hay mucha información, mucho buen dato.
inspirador también el trabajo que estás realizando, las creaciones que también están en tu YouTube. También hablan, como yo mencionaba, de la zona maya de Granero, de toda la región. Y creemos que es muy importante continuar con estos temas, promover la historia nuestra. Uno de los objetivos que nosotros nos pusimos es conocer la identidad local, promoverla también, afianzarla, darla a conocer, que nosotros como comuna tenemos una historia, tenemos tradiciones, y eso nos va a permitir proyectarnos de manera adecuada también al futuro. Si tú también pudieras dar tus redes sociales donde la gente que está escuchando en este momento el podcast puede encontrar tus trabajos, conocerte a ti también, lo que estás haciendo. Mira, todos los libros he escrito como 8 libros, pero a la fecha. En este último tiempo he estado medio flojo en el tema del libro, pero sí he hecho investigación en algún momento. Quizás puedes poner la historia del molino y de la casa Hawkinson. El molino también es una infraestructura a destacar, no es solo... También marca hartos hitos en la historia de Chile. El molino en algún momento fue uno de los molinos más productivos del país. No deja de ser importante tampoco para la comuna. Bueno, como director del museo, la gente, digamos, que en algún momento quiere subir al Pucará, nosotros hacemos visitas guiadas. Se pueden acercar a la municipalidad o a la oficina de parte a través de una carta y pedir una visita guiada al molino. O sea, por un tema, digamos, de tiempo, no hacemos guiados personalizados, o sea, nunca subimos con 1 o 2 personas, generalmente lo hacemos con grupos. Hemos hecho, digamos, con visitas guiadas para el Día de los Patrimonios. Vamos a hacer nuevamente este año, va a estar abierta ahí las inscripciones. Lamentablemente no podemos subir con 100 personas y tampoco puedo subir yo 4 o 5 veces en el día, porque por un tema físico también, porque hay un desgaste también la subida. ¿De cuántos grupos se podría ir? O sea, ¿de cuántas personas? Probablemente vamos a tener 2 subidas, que va a ser el sábado el último sábado y domingo de mayo, y con grupos de 25, no más de 30 personas. Así que atentos a esas inscripciones. Vamos a intentar este año de que no se repita la gente. Vamos a darle la oportunidad. Sabemos que hay gente que ha ido 2 o 3 veces. Vamos a darle, o sea, dentro de los requisitos vamos a poner que sea primera vez, para darle la oportunidad a gente que no lo conoce, que pueda también conocerlo. Los últimos años hemos, además del guiado que hago yo, hacemos con alguien dedicado al medio ambiente. Entonces vamos explicando un poco de la flora y fauna que hay vamos, o sea, mezclando un popoco y haciendo algo como más educativo también. Así que ahí la gente va conociendo un poco la historia del Pucará y de las especies de flora y fauna que hay en el sitio. Así que está abierto eso. El libro está disponible ahí en internet. Busquen la historia de Graneros, va a aparecer la bajada gratuita. Está la historia de Codegua también, es disponible en esa misma página. Fue una investigación de 4 años. ¿Con Codegua después Granero? Claro, primero hicimos solo la de Codegua en el 2016 y en el 2018-19 hicimos la de Granero, con parte importante del material que fue la primera parte de la investigación. O sea, son años de investigación. No hay un gran trabajo, se nota, muy profesional, muy bien documentado. Entonces hay un harto tiempo dedicado ahí. Lo otro es que uno se empieza a dar cuenta que quizás nosotros siempre nos vemos como comunas rivales, como que cada comuna, digamos, es un nicho, pero somos parte de un mismo ecosistema. De la historia compartimos la misma historia colonial, y parte de Mostazal también. Éramos parte de la misma hacienda, o sea, la historia es común. En el museo están recibiendo también, por ejemplo, antigüedades, cosas siempre que tengan... Siempre estamos recibiendo donaciones. En algún momento paramos, digamos, la recepción de esas donaciones porque no teníamos dónde guardarlas. De hecho, tengo algunas por ahí, algunas peticiones de retiro de algunas antigüedades por ahí, y no las hemos hecho porque no tenemos espacio. Vamos a volver a tener espacio. Queremos hacer, digamos, a solicitud del alcalde, un museo que sea solo de graneros. Hoy día estamos trabajando con exposiciones temporales, donde le damos, digamos, prioridad a los artistas locales. También traemos artistas de afuera, porque cuando son muy buenos, conviene traer, digamos, y mostrar, y es parte, digamos, de nuestro trabajo de fomento, digamos, a nuevos talentos y al desarrollo de nuevos públicos. Claro, o sea, cualquier persona se puede acercar al museo, entregar su donación, porque queremos hacer en algún momento un museo exclusivo de graneros, solo cosas de graneros. Por ejemplo, en el caso, tú mencionabas mi colección de artesanía o de porcelanas, pero esas sabemos que eso es ABC1, que no, son cosas que no estuvieron en las casas de graneros, porque son porcelanas inglesas que probablemente sí estuvieron en la casa de algún fondo, ¿cierto? Pero no reflejan la identidad del granerino.
¿El museo está abierto de lunes a viernes? Lamentablemente tenemos horario de oficina. ¿Ya? Queremos tener un horario distinto en algún minuto, lo hemos conversado, esperemos que en algún minuto nos permitan, digamos, cambiar ese horario. Estamos abiertos de lunes a jueves desde las 8:30 hasta las 6 y los días viernes desde las 8:30 hasta la 1. Dejamos también la invitación que se acerca el Día del Patrimonio, el último sábado y domingo de mayo va a estar abierto todo el día. Buenísimo. Muchas gracias entonces a todos los que nos escucharon. Nuevamente, Rodrigo, te agradecemos. Como te decimos, queremos mantener el contacto. Nos gusta mucho la historia, que es la identidad cultural. Y este podcast siempre se preocupa por conocer a los granerinos y granerinas y saber qué es lo que hacen, qué es lo que sueñan y, por supuesto, qué es lo que piensan. Bueno, agradecer la invitación a Pablo y también a su colega que está acá, Una Vuelta a la Plaza, este podcast, digamos que había escuchado algunos capítulos por ahí y en realidad tenía anhelo y dije, no, ojalá me inviten en algún minuto, dije, para poder compartir parte de mi trabajo. Si bien no tengo formación en el área de cultura, en algún momento decidí dedicarme a la cultura, ya son casi 12, 13 años que estoy trabajando ya un 100% dedicado a la cultura. Agradecer, digamos, esta oportunidad que nos permite poder entregar, digamos, y dar a conocer lo que hacemos. Es importante que también que me permita, digamos, dar a conocer a la comunidad que está ese libro de forma gratuita, que puedan interiorizarse un poco más de la historia de Granero y se van a hallar más de una sorpresa. Así que muchísimas gracias por la invitación. Esto fue Una Vuelta a la Plaza Podcast.